¿Sabías que el satélite TaiMet de la NASA y el satélite ruso Cosmos 2221 estuvieron a punto de colisionar hace apenas unos meses? El pasado miércoles 28 de febrero, una alerta fue puesta por el Departamento de Defensa de Estados Unidos por el posible choque entre estas dos naves. Quédate en este video, donde te contaremos todo sobre este hecho y cómo fue resuelto. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. La misión TaiMet, acrónimo en inglés de Termósfera, Ionosfera, Mesósfera, Energía y Dinámicas, está dedicada al estudio de las influencias energéticas y dinámicas del Sol y de los humanos de la región menos explorada, la mesósfera y la termósfera baja. La misión fue lanzada el 7 de diciembre del año 2001. El proyecto está patrocinado y gestionado por la NASA, mientras que la nave espacial fue diseñada y ensamblada por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. La misión ha sido extendida varias veces y ahora ha recopilado datos durante todo un ciclo solar, lo que le ayuda en un objetivo de diferenciar los efectos del Sol en la atmósfera de otros efectos. Por su parte, Cosmos 2221 fue un satélite ruso, el INT, de defensa que se lanzó desde el Cosmódromo de Rusia en el año 1992. A finales de febrero de este año, la nave espacial TaiMet de la NASA y el Cosmos 2221 ruso casi chocan entre sí, lo que habría causado miles de consecuencias para nuestro planeta. En ese momento, el incidente fue descartado por la propia NASA. Según detalló la agencia estadounidense, el satélite TaiMet evitó este choque con seguridad y sigue en buen funcionamiento. Las observaciones terrestres realizadas estimaron que los dos satélites estuvieron a solo 20 metros el uno del otro, aunque se cree que en realidad fue un encuentro mucho más cercano. Pero, ¿cómo se evitó realmente el desastre? Afortunadamente, los expertos en seguimiento espacial de la NASA detectaron la peligrosidad próxima de los satélites a tiempo. Por lo tanto, se realizaron maniobras de emergencia para desviar el satélite estadounidense TaiMet, evitando así la colisión por un estrecho margen. ¿Qué consecuencias habría tenido esta colisión en nuestro planeta? En primer lugar, es bastante posible que el choque entre ambos cuerpos celestes hubiera producido algo llamado síndrome de Kessler. ¿Qué es esto? Pues el síndrome de Kessler es un escenario propuesto por el consultor de la NASA, Donald J. Kessler, en el cual el volumen de la basura espacial en órbita baja terrestre sería tan alto que los objetos en órbita serían impactados con frecuencia por la basura, creándose así aún más basura y aún mayor riesgo de otros impactos sobre otros objetos. A medida que los satélites en órbita crecen y los viejos satélites se acumulan, aumenta el riesgo de escenario de colisiones en cascada de Kessler. El síndrome de Kessler es especialmente peligroso debido a su efecto. Cualquier impacto entre dos objetos de masa importante creará una basura adicional resultante de la fuerza de la colisión. Cada pedazo de la misma tiene el potencial de causar un daño adicional en otros objetos orbitando, creándose así más basura especial, con una colisión bastante grande. La cantidad de basura generada podría ser lo suficientemente alta como para hacer la órbita baja de la Tierra inutilizable por completo. Por ende, el choque entre ambas naves representaría una gran amenaza para las comunicaciones y la tecnología de nuestra sociedad actual, pues se podría haber generado una nube de escombros que habría dificultado e incluso imposibilitado las comunicaciones satelitales, el funcionamiento de los GPS y otras tecnologías espaciales de las que dependemos en nuestro día a día. También representaría un peligro para los astronautas en la Estación Espacial Internacional, quienes habrían estado en grave riesgo, ya que esta nube de escombros habría hecho que la estación fuera inoperable y potencialmente dañada. La basura espacial es muy difícil de tratar directamente, debido a las altas velocidades que alcanzan estas naves en sus órbitas y el pequeño tamaño de la mayoría de las mismas. Eso haría la recuperación y la eliminación extremadamente difícil e improbable. La mayoría de la basura en órbita baja de la Tierra sucumbiría eventualmente a la resistencia del aire en la extrema tenue alta atmósfera, pero el proceso requeriría cientos o miles de años.
Para reducir al mínimo la posibilidad de dañar otros vehículos, las nuevas misiones se diseñan de forma que los vehículos o satélites puedan ser desechados de forma segura al final de su vida útil. Por ejemplo, por medio de una reentrada controlada en la atmósfera en caso de órbitas bajas o el ascenso a una órbita cementerio en el caso de ocupar la órbita geoestacionaria. La fricción del aire en las órbitas más bajas mantiene las zonas limpias. Para altitudes por debajo de 500 kilómetros, los objetos serían barridos en cuestión de meses. En el caso de la órbita geoestacionaria, muy poblada de satélites, esto no ocurriría, porque los satélites viejos se suben a órbitas más altas, donde no se pueden cruzar con los que están en órbita geoestacionaria a fin de preservar esta última. Una tecnología posible para limpiar los fragmentos más grandes es un láser en tierra de millones de megavatios de potencia. Cuando la luz láser golpea un fragmento, un lado del fragmento se vaporiza, creando un empuje que cambiaría la excentricidad de la órbita de los restos del fragmento hasta que volviera a entrar nuevamente en la Tierra y así poder ser destruido en su totalidad, pero esta es solo una hipótesis. Para los fragmentos muy pequeños no se conoce ninguna tecnología que pueda recoger y ocuparse de los muchos existentes en diferentes planos orbitales alrededor de nuestro planeta. Este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación internacional para la gestión del tráfico espacial y la prevención de futuros desastres. Actualmente hay más de 27.000 piezas de desechos orbitales siendo rastreados por la Red Global de Vigilancia Espacial del Departamento de Defensa, con muchas piezas más pequeñas también flotando sin ser detectadas. A medida que la industria espacial continua crece, también crece la cantidad de naves espaciales que se lanzan a órbita y el riesgo de colisión con fragmentos errantes de basura espacial. Hasta ahora, solo ha habido un incidente en el que las dos naves espaciales chocaron entre sí en órbita. En 2009, Iridium 33, un satélite de comunicaciones, y Cosmos 2251, un satélite militar ruso desaparecido, chocaron en órbita a unos 789 kilómetros sobre Siberia. Actualmente, aunque existen esfuerzos en curso para mitigar los riesgos de colisión de basura espacial, el reciente acercamiento de estos dos satélites debería instar y a tomar más medidas para limpiar la órbita de la Tierra. Hasta aquí el video de hoy, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.